Entonces, a ver, un momento, por favor. A ver, compartir. Nada más, jóvenes, hasta ahí llegó su imaginación. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, edificaciones de distintos tipos para viviendas, pero pues nosotros podemos hacer para hospitales, qué sé yo, podemos tener presas, puentes de distintos tipos, nosotros podemos ver acá. Edificaciones estéticas, como podemos ver aquí, si quedaron flojos ahí, tenemos un silo de misiles, refugios anti-zombies, etcétera. Sin embargo, jóvenes, todo esto que hemos mencionado, todo lo que ustedes puedan construir como ingenieros civiles, ¿qué tendrá en común? ¿Qué creen que tenga en común? ¿Está en una superficie? Ya, todo está en el suelo, sí. ¿Qué más? ¿Qué ¿Mismo más? terreno? Sí, igual que su compañero, sí, está sobre el terreno, sí. Ya, sobre el suelo. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Requieren de una buena cimentación? Sí, es correcto, señorita. No solo requieren, sino todo lo que ustedes han mencionado, jóvenes, absolutamente todo tiene una cimentación. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la cimentación, pues, de una carretera? A ver, un momento, por favor, déjenme. Eh, una carretera, jóvenes, como nosotros vemos acá, tiene primero la superficie de rodadura, ¿no? Esta superficie de rodadura puede ser flexible o puede ser rígida. Eh, eh, si es flexible, podría ser pavimento, y si es rígida, podría ser el asfalto. Ah, perdón, si es rígida, tendría que ser, sería concreto, si es flexible, sería asfalto. Bajo esta superficie de rodadura está la capa estructural que nosotros conocemos como base. Y bajo esta base está el terreno natural que nosotros conocemos como subrasante. ¿Okay? La cimentación de la carretera viene a ser conformada por la base, que es el espesor que nosotros vamos diseñando, dependiendo de la calidad de suelo de apoyo o subrasante que nosotros tengamos, porque a veces nosotros vamos a tener que diseñar dependiendo de la calidad del suelo en el que se apoya o de la subrasante. Disculpen por favor los dibujos, pero la idea es que capten, o sea, por favor capten la idea. Acá vamos a tener una base y acá vamos a tener una subbase, ¿no? Dependiendo de la calidad. Si esta es mala, será necesaria una subbase. Y si es buena, pues solamente la base. Entonces, esta viene a ser la cimentación de una carretera. Entonces, jóvenes, eso es lo que tienen en común todas estas eh, estructuras que ustedes han mencionado y que nosotros podemos construir como ingenieros civiles. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo esto tiene en común una obra de cimentación. ¿Ok? Que ya nosotros vamos a, durante el curso, viendo qué tipo de cimentaciones hay, si deben ser aisladas, deben ser conectadas, qué tipo, de acuerdo al terreno, nosotros tenemos que seleccionar el tipo de cimentación. Entonces, la idea, jóvenes, es que nosotros desarrollemos estructuras que sean seguras para evitar, pues, que algunos colapsos involuntarios. ¿Ok? Nosotros es necesario que construyamos para que estas edificaciones pues realmente resistan y evitar pues casos como los que vemos, ¿no? Por desgracia, este país está muy
en este país está muy presente la autoconstrucción, que implica que se construyen edificaciones de estas características, que por desgracia, para una zona que es tan sísmica como la nuestra, pues la mera verdad no ayuda en nada. Así es que debemos tener muy en cuenta esto. Y nosotros debemos tener también en cuenta que, por ejemplo, ¿no? Lo primero que ustedes van a desarrollar como ingenieros muchas veces es, digamos, los pininos que nosotros vamos a hacer, ¿no? Durante, incluso muchos lo hacen su estancia en la universidad, cuando son estudiantes, es, por ejemplo, nosotros tenemos, y es algo que es un trabajito que siempre nos cae, ¿no? De vez en cuando, el hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, en este caso, una edificación de 2 pisos, si yo tenga que desarrollar, el dueño me diga, bueno, lo que pasa es que, qué sé yo, tengo 3 hijos y bueno, quiero un piso más para cada hijo, entonces acá quisiera construir 3 pisos más, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes, ¿cuál sería el criterio que se tendría que hacer? Por ejemplo, no sé si coinciden conmigo. ¿Ustedes crean que sea necesario verificar la cimentación existente? ¿Sería necesario? ¿Por qué? O de repente no, porque ya es una edificación que está diseñada. ¿Qué creen que ustedes que se debería hacer en este caso? Ver la cimentación ¿Por qué? ¿Por qué, porque señorita? esto tal vez está construido solamente para dos o dos para 2 pisos y no puede soportar, no tiene resistencia para otros. Depende de la cimentación. ¿Qué dice el resto de sus compañeros? Jóvenes, ¿qué opinan ustedes? ¿Concuerdan o Sí, ustedes harían algo distinto? sí concordamos, ya que en su etapa inicial fue diseñado solamente para un piso y se le agregaría más peso y agregándole los esfuerzos si es que hay un sismo o algo así, va a ser mucho más pronunciado y se puede hundir el suelo, ¿Se puede hundir el suelo o se puede hundir la edificación? la edificación. La edificación. Entonces, jóvenes, muchas veces lo que pasa es esto. Y dicho sea de paso, ustedes tienen buen criterio, pero por desgracia, jóvenes, este criterio no lo tiene la mayoría. ¿Qué hace la mayoría? Pues acá tenemos una edificación de 2 pisos y lo que quiere hacer el dueño es construir 3 pisos más aquí. Sin embargo, esta edificación tiene una cimentación, ¿no es cierto? Y esta cimentación se diseña, esta cimentación no se coloca a criterio, esta cimentación se debe colocar de acuerdo a la carga. ¿Qué es lo que, y quiero que esto lo tengan muy en cuenta, qué es lo que se coloca o se transmite al terreno construyendo más pisos? Más carga. Se incrementa la carga, transmitimos más carga a la cimentación. Entonces, jóvenes, la idea es revisar si estas medidas, o sea, si la nueva edificación va a poder trabajar con estas medidas de cimentación. Muchas veces, por ser una cimentación diseñada para una vivienda de 2 pisos, incrementarle 3 pisos más va a hacer que, por obvias razones, estas dimensiones sean innecesarias. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que yo esto voy a tener que aumentar. Estas dimensiones van a tener que aumentar y algunas veces incluso se tienen que profundizar. Entonces, y por desgracia es algo que casi nunca se hace. Lo que hace la mayoría es tomar, obviamente, la arquitectura existente y sobre eso construir el resto de pisos, sin tomar en cuenta una verificación de la cimentación, que en el caso de edificaciones existentes se llama una verificación de capacidad portante. Jóvenes, eso no se hace. Lamentablemente no se hace. Entonces, muchas veces cuando se construye sobre esta edificación existente, 3 pisos más, al no haber una verificación en la cimentación, se transmite más carga de la que esta cimentación resistiría, lo cual conlleva a que aparezcan fisuras, a que haya asentamientos diferenciales y obviamente
al estar en nosotros en una zona sísmica, pues probablemente a un colapso de la estructura, ¿no? Puede ser, y ha pasado en varias provincias, ¿no? Que justamente el hecho de hacer este trabajo sin verificar la cimentación ocasiona fisuras tan grandes que ocasionan el colapso de estructuras. Entonces, esa es la idea que nosotros debemos tener. ¿Ok? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que hacer es verificar las dimensiones de esta cimentación, ¿no? Por lo general, como les digo, tiene que aumentarse acá la base, porque esta cimentación tiene una base, o dependiendo, esto se tenga que profundizar, ¿no? Vamos a ver qué suelo encontramos. Si acá encontramos un suelo que no es competente, que es, por ejemplo, un suelo de relleno, que bueno, cuyas características vamos a ver más adelante, nosotros tengamos que intervenir en principio la cimentación para poder construir los 3 pisos más. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y por desgracia, como le digo, la mayoría lo que hace es simplemente construir sobre lo que ya está hecho, ocasionando más adelante problemas. A ver, un momento, por favor, que se ha colgado. Muy bien, entonces tenemos que conocer los sistemas estructurales que se emplean en este país. ¿Cuáles son los sistemas estructurales que ustedes conocen, jóvenes? A ver, ¿alguien conoce algún sistema estructural? ¿A alguien le suena qué es un sistema estructural? ¿Aporticado? Ya, es un sistema estructural que es muy empleado en este país. ¿Ok? ¿Cuál es el otro sistema estructural más empleado? Hay dos, son dos. Uno es aporticado o pórtico. ¿Cuál es el ¿Confinado? otro, joven? ¿Perdón? ¿Confinado? Confinado. No. Va por ahí, pero a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Piensen un poquito, por favor. A ver, jóvenes, ¿qué otro sistema estructural conocen? Albañilería. Sí, va por ahí. El otro sistema estructural es el sistema de muro portante. El sistema porticado es en el que está construido el colegio donde se han estudiado, la universidad donde estudian, los hospitales, etcétera. Y los sistemas de muros portantes, por lo general, vean a su alrededor en la casa. Si ustedes viven en una casa unifamiliar, vean a su alrededor, ese es el sistema de muro portante. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente. En el muro portante, primero la carga se transmite a la losa. La losa le transmite las vigas a las columnas a la cimentación y la cimentación la transmite al suelo. En el sistema de muro portante, la losa le transmite la carga a la viga le transmite la carga al muro, el muro le transmite la carga a la cimentación y la cimentación al suelo. Vale decir, en el sistema porticado la carga la reciben los pórticos conformados por vigas y columnas, y en el sistema de muro portante la carga la soporta los muros, muro portante, jóvenes, de ahí viene el nombre. Y la viga y la columna sirve para arriostrar ese muro que va a soportar la carga, porque de lo contrario viene un sismo y pues obviamente hace que ese muro colapse. Entonces, esa es la diferencia entre los dos sistemas más usados, los dos sistemas estructurales más usados en nuestro país. Pero un momentito que tengo problemas para continuar. Entonces, jóvenes, vamos a lo que es el desarrollo de un expediente técnico, porque aquí interviene lo que nosotros debemos saber que es el curso de mecánica de suelos. ¿Para qué nos va a servir? Lo vamos a ver más adelante. Jóvenes, durante el expediente técnico se deben hacer, en principio, en la parte ingeniería, que ya es la que más nos interesa a nosotros, los estudios básicos. ¿Cuáles son los estudios básicos? Primero es el levantamiento topográfico. Jóvenes,
¿para qué nosotros hacemos un levantamiento topográfico? ¿Qué obtenemos de un levantamiento topográfico? La rasante, La rasante. ¿Qué más? La superficie del terreno. Superficie del terreno. ¿Qué más, jóvenes? Las coordenadas. Coordenadas. ¿Qué más, señor? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Cotas. Cotas. ¿Qué más? Se están olvidando de algo muy importante. modelo geométrico del terreno, La forma del terreno. Y obviamente con las cotas, ¿qué obtenemos? Los desniveles. Entonces, eso es muy importante porque muchos de los desarrollos inmobiliarios que se están dando ahora, muchas de las construcciones se dan en este tipo de superficies. Estamos hablando de una pendiente pronunciada. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es cómo nosotros vamos a realizar nuestra construcción. Primero, jóvenes, cómo nosotros vamos a realizar un estudio de suelos. En un estudio de suelos, que es algo que vamos a explicar dentro de un momento, tenemos que hacer exploraciones, ¿no es cierto? Supongamos que esta es la edificación, que la edificación va a ocupar esta parte del terreno, ¿no es cierto? Supongamos que esta es la edificación, que acá va a tener 3 pisos, va a tener una entrada por acá, otra entrada por acá, qué sé yo. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestras exploraciones. En este caso vamos a ver que sean calicatas, ¿no? Supongamos que yo tenga que hacer una calicata acá, así, que tenga que hacer una calicata que es una excavación. Tendría que hacer otra calicata acá, por ejemplo, pero no va a tener esta profundidad. Obviamente, al ser cimentada en este nivel, esta tendría que tener esta profundidad, porque la idea es investigar el subsuelo bajo la cimentación. Y obviamente la calicata que yo veo acá tendría que tener una profundidad también de esta manera, ¿no? Entonces, justamente para ver todo esto, nosotros tenemos que conocer la pendiente del terreno, ¿no? Con las cotas, las curvas de nivel, nosotros vamos viendo, porque ahí vamos a ubicar la ubicación. Y de esa es la manera que nosotros debemos proceder al realizar o al desarrollar un estudio de suelos. Entonces, a ver un momento, por favor. Entonces, esto también es importante porque nos va a ayudar. A ver, por ejemplo, si estamos en la sierra, tenemos que colocar, obviamente, un techo a 2 aguas para evitar la acumulación de agua de lluvias. Pero además, digamos que acá tendríamos que poner alguna o canaletas para evitar que haya demasiada filtración del agua hacia el suelo, ¿no? Donde nosotros vamos a cimentar. O sea, esas cosas nosotros las podemos ver con el desarrollo de un levantamiento topográfico. La forma del terreno, porque me va a ayudar para ubicar el emplazamiento de las estructuras, y la pendiente, que ya me va a ayudar a ver si tenemos que hacer desniveles, si tenemos que hacer algún acceso, acá de repente necesito una escalera, qué sé yo, etcétera. Entonces tenemos que ir viendo todo eso. Y lo tenemos, esa información del levantamiento topográfico. La otra parte de los estudios básicos lo constituyen los estudios de mecánica de suelo. Para esto es que nosotros aprendemos este curso, ¿no? Para poder realizar estos trabajos. Vale decir, jóvenes, en una construcción, en una edificación, en un expediente técnico cualquiera, oh, genial. Oh, genial.
No se le escucha, ingeniero.
Jóvenes, ¿tienen audio ahora? ¿Me escuchan? Sí se escucha, ingeniero. Ahora sí, ya, muy bien. Perfecto. Ya, entonces vamos a continuar, ¿ok? Ya que, a ver. A ver, un momento, por favor. Eh, Muy bien, jóvenes, estamos viendo lo que son los estudios de mecánica de suelos, ¿no? Que es para lo cual nosotros estamos aprendiendo este curso, es con lo cual nosotros vamos a desarrollar estos trabajos, ¿no? Entonces, acá en las fotos podemos ver los distintos tipos de exploraciones geotécnicas que nosotros tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si se ve el mouse, jóvenes, ¿ven el cursor del mouse? Sí, se ve, profesor. Ya, perfecto, gracias. Acá lo que podemos ver es una calicata que, bueno, como le expliqué en el esquema que hice anteriormente, es una excavación. Acá podemos ver los sondajes SPT, ¿no? Que se usa para suelos arenosos y con nivel freático. Acá tenemos la exploración de perforación diamantina, que se usa cuando nosotros tenemos que hacer exploraciones profundas, por ejemplo, para puentes, y los estudios geofísicos, ¿no? Que son un complemento de estos métodos de exploración. Vamos a ir desarrollando esto durante estas clases, ¿ok? Al arquitecto, por ejemplo, jóvenes, lo que le interesa es la forma de la edificación, es lo que nos diferencia a nosotros. El arquitecto nos da la forma, nosotros tenemos la arquitectura y de acuerdo a eso nosotros vamos determinando cuál es la carga máxima de que transmite esta edificación al terreno y de acuerdo a eso vamos a plantear la profundidad de la exploración y el tipo de la misma. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a empezar a determinar qué tipo de cimentación vamos a elegir. Como les digo, de acuerdo al tipo de edificación y de acuerdo a la característica del suelo donde se va a cimentar. Por ejemplo, esta de acá, ¿qué tipo de cimentación será? La que estoy señalando con el cursor del mouse. ¿Conectada? ¿Conectada qué? ¿Zapato conectado? Zapatas conectadas. También pueden ser aisladas, ¿ok? Pueden ser zapatas aisladas o conectadas. ¿Con qué? Con una de cimentación. Esta cimentación de acá, ¿Corrida? Cimentación. ¿Zapato corrida? puede ser una zapata o un cimiento corrido, cimentación corrida, que puede también llevar refuerzo o no, dependiendo de la característica del terreno. Esta de acá, Losa de cimentación. losas o platea de cimentación, que se usa cuando el suelo de fundación es de baja calidad, casos de las arcillas de la selva, por ejemplo. Y por último, esta de acá, ¿Pilotes? Pilotes. pilotes, que se usan cuando el suelo de fundación o el suelo más competente está muy profundo con respecto a el nivel de terreno natural. Entonces necesitamos nosotros apoyar cada una de estas cimentaciones, nosotros las debemos apoyar sobre el suelo más competente que nosotros podamos encontrar. ¿Okay? El suelo más competente para nosotros en estos momentos lo constituyen las gravas, el conglomerado de Lima, los que son de Lima, por ejemplo, ¿no? El suelo más competente que nosotros tenemos, además de la roca, obviamente que no se halla muy seguido por Lima, ¿no? Es el conglomerado de Lima, la grava limosa. Entonces, sin embargo, muchas veces no vamos a tener este material, entonces tenemos que encontrar cuál es el material más competente y nosotros apoyar estas cimentaciones sobre esos suelos, ¿no? Para evitar asentamientos, para evitar rajaduras, para evitar fisuras, que obviamente, jóvenes, nos dejan muy mal parados a nosotros como ingenieros. Entonces, nosotros tenemos que evitar que las edificaciones que estemos diseñando o construyendo, en estas edificaciones se originen este tipo de problemas. Para esto es importante que nosotros cimentemos bien, ¿no? Cimentemos de acuerdo al tipo de edificación y las características del suelo competente.
Y así evitamos los problemas que hemos visto hasta el cansancio, por desgracia. ¿Cuál ha sido el problema de este puente, por ejemplo? Que ha sido algo icónico para nosotros, los ingenieros civiles, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema de este puente, jóvenes? ¿Quién me explica? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo ha visto por televisión? Jóvenes, Pero me parece que es la socavación del río en la parte la derecha. socavación del río, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién más me cuenta? ¿Qué han visto por televisión? ¿Qué se acuerdan de esto? El cauce del río aumentó y por eso como que lo lavó parece a la cimentación. Bueno, el abono, el término correcto es lo que dijo su compañero, socavación de la cimentación de la estructura. Y en efecto, jóvenes, es increíble que haya podido pasar este problema en la construcción de un puente, que es una estructura donde en principio se han tenido que hacer estudios muy minuciosos. Sin embargo, ¿quién me dice qué es lo que pasó acá? Por favor, detálleme, cuénteme detalle por detalle, ¿qué es lo que han visto por televisión? ¿Qué han visto, jóvenes? Jóvenes, no me dejen hablando solo, por favor. Tal vez no hubo una buena cimentación por parte del estribo. No hubo una buena cimentación. No hubo protección para la cimentación. Muy bien. Nosotros nos hallamos en estas circunstancias, ¿no es cierto? Este es el cauce. Acá está el agua. Y aquí tenemos el puente. Disculpen el pulso, jóvenes, pero yo era bueno con escuelas. A ver, esto, supongamos que está cimentado acá, ¿no es cierto? Y esto debe tener una cimentación. La cimentación que se planteó en este lado era aquí. Este que tenía un apoyo principal, porque esto era eh, acá, me imagino que, bueno, el problema se presentó en este lado de acá, ¿no es cierto? En el estribo de acá. ¿Qué pasó aquí? Pues pasó que lo que creo que nadie se imaginó, que el agua podía empezar a subir. Al subir esto, ¿qué pasó? Se originó la socavación. ¿Qué es la socavación? Es el transporte de sedimento del suelo debido a la velocidad del agua. Aumenta el caudal, aumenta la velocidad, jóvenes. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Que con cada aumento de caudal el cauce del río se vaya socavando. ¿Ves? No solo socava, ojo, la socavación no solo se da en la base de este cauce, sino también se dio en las paredes y se fue socavando, hasta que hubo un momento, jóvenes, en que nosotros podíamos ver la cimentación de este puente. Y en efecto, debido a la carga, al peso de esta estructura, esta cimentación pues no soportó. Y al estar en el aire, lo único que ocasionó fue que este puente colapsara. Entonces, nos, a ver un momento, por favor. Entonces, jóvenes, nos encontramos en esta figura. En determinado momento, como ustedes ven, la socavación afectó también a las paredes del cauce del río, a estas pendientes de acá, y al estar esta cimentación en el aire, ¿no? Debido a la carga que soporta también, no pudo resistir más y ocasionó que este puente se colapsara. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la solución aquí? ¿Qué se les ocurre que se podría haber hecho para evitar que una obra de semejante envergadura colapse? Jóvenes, estamos hablando de un puente de más de, creo que eran 10 millones o algo parecido. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer acá?
Aumentar la profundidad de la cimentación. ¿Cómo podíamos aumentar la profundidad de cimentación? Con pilotes. Con pilotes. ¿Qué más se les ocurre, jóvenes? ¿El pilote ustedes creen que haya sido la única solución? ¿Qué más podríamos hacer? Se pudo haber diseñado que el puente resista la carga sin el apoyo en el otro extremo. También pudo haber sido hecho así. ¿Qué más? Poner un muro para que proteja la cimentación. Poner defensas ribereñas. Podría ser una solución, jóvenes. Podría ser una solución. Como ustedes ven, ustedes me han dado la solución de este puente. Ustedes me han dado las soluciones que si se hubiesen tomado en cuenta, este puente seguiría funcionando. Por desgracia, jóvenes, en este puente, no se hizo absolutamente nada de lo que ustedes me han dicho. Absolutamente nada. ¿Cuál era la solución aquí? Como dijo su compañero, una solución era, pum, bueno, esto se cimienta acá. Bueno, acá colocaré, qué sé yo, una zapata, pero tengo que profundizar. Primero, jóvenes, tengamos en cuenta, ¿no?, que cuando nosotros vamos a hacer una obra en un río, nosotros tenemos que estudiar la socavación de este río. Esto obviamente no lo voy a hacer yo, no lo van a hacer ustedes, lo hace un ingeniero que es especialista en hidrología, ¿no? Entonces hace un estudio y nos va a decir que, por ejemplo, la socavación va a llegar a, supongamos que acá estemos, a ver, un momento. Supongamos que esta cota de aquí, esta cota sea a -15, ¿no? A -15 estamos en la base de el cauce del río. Y viene el ingeniero hidrológico y viene el estudio hidrológico y me dice que la socavación va a estar a -5 metros de la causa, o sea, quiere decir a -20. Entonces la socavación viene a ser esto de acá. Entonces esto va a estar a -5 y acá estamos a 15 metros. Eso quiere decir que yo debo apoyar mi puente, debo apoyar mi estructura bajo este nivel de socavación. ¿Qué quiere decir esa socavación? Que el agua, con el transcurso de los años, con los aumentos de caudales, va a desgastar, va a socavar este cauce y lo va a reducir 5 metros más hacia abajo, ¿no es cierto? Lo va a socavar. Entonces yo no puedo apoyar mi estructura acá, tengo que apoyar más profundo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debería haber planteado en este caso, pilotes, porque tendría que profundizar. Si estoy usando pilotes jóvenes, tendría que ser profundizada a más de 20 metros. Entonces, tengo que colocar unos pilotes a más de 20 metros, 25 metros, 30 metros, qué sé yo. Entonces, de esa manera yo protejo la estructura de la socavación a la que va a estar sometida por ser una estructura que está construida frente a un río. Por desgracia, pues no se tomó esa consideración tan sencilla. ¿Cuál hubiese sido otra solución? Como ustedes ven, jóvenes, la cimentación de este puente estaba prácticamente en el cauce, ¿no? Este era un problema muy grande. Cualquiera hubiese pensado que, claro, esto está cimentado con pilotes, pero por desgracia no fue así. ¿Cuál hubiese sido otra solución? Pues, digamos, eh, eh, pues era fácil, jóvenes. Simplemente cimentar el puente no tan pegado o distanciado del cauce del río. Y al haber existido la socavación, al haber desgastado el cauce, estas pendientes, pues la cimentación no se hubiese hecho absolutamente nada. El puente seguiría funcionando sin ningún problema. Por desgracia tampoco no se tomó en cuenta. Y otra solución que también podía haber sido la protección ribereña, que digamos es un poco más tedioso porque esto hay que proteger, digamos, 500 metros antes y después del puente. Entonces, también podría haber sido una solución, pero digamos que es un poco más, necesita más estudios esto. Entonces, ¿había solución para esto? Sí. ¿Se tomó en cuenta algo de lo que ustedes me han dicho siendo estudiantes de pregrado? Por desgracia, no. Y en consecuencia, jóvenes, pasó lo que tenía que pasar.
Esto ocasionó que el puente colapsara y pues después de que el cauce se disminuyó, de que ya las aguas volvieron a su estado normal, de que el cauce estuvo normalizado, nos dimos cuenta de esto, ¿no? Que obviamente, efectivamente, existió protección ribereña solamente para el apoyo principal, más no por el apoyo secundario. Y en consecuencia, el apoyo principal quedó, como ustedes pueden ver, intacto, porque esto también estaba cimentado sobre pilotes, y el apoyo secundario, que es el que ocasionó el colapso de este puente, simplemente de esta manera. La solución, obviamente, una de las soluciones más, en este caso, en que la mayoría coincide, es el uso de pilotes. Profundizar, digamos, si mi socavación va a estar hasta esta cota, ¿no? Hasta esta cota de acá, yo cimiento mucho más profundo para que al producirse la socavación no afecte mi estructura. Entonces, colocar un cimiento, ¿no? Acá este es el punto de apoyo, ¿no? Colocarlo un poco más alejado del cauce, colocar acá el estribo, la cimentación de este puente, y colocar un pilotaje en una profundidad mayor a la que va a desgastar el agua producto de la socavación. Esto, señores, era algo muy sencillo de pensar, de concebir. Por desgracia, no se toma en cuenta y, como les digo, ocasionó el colapso de estructuras. El hecho, la idea de colocar este tipo de cimentaciones profundas es que las estructuras sigan funcionando después de que se produzca el fenómeno. Vale decir que después de que estas pendientes han sido socavadas, ¿no? Por el río, como ustedes han podido ver en la foto anterior, el puente pueda seguir funcionando, ¿no? ¿No? Esta es la idea que nosotros debemos tener de el uso de pilotes. Acá, por ejemplo, se ha producido una socavación grande, pero esto estamos hablando de una torre de alta tensión, jóvenes. Si esta torre se cae, no va a haber luz. Imagínense un hospital que tiene que atender enfermos, que tiene que atender heridos. Imagínense un colegio, imagínense los refugios, los comedores, no van a tener fluido eléctrico. Por eso estas líneas, digamos que son las líneas esenciales, no deben funcionar. Esa es la esencia de cimentar correctamente, que tenga que funcionar después de que se produzca el fenómeno. Entonces, por desgracia, muchas personas piensan que este estudio de suelos es simplemente un informe donde uno va, empieza a ver, ve el terreno y listo, hace su informe. Por desgracia no está así, jóvenes. Y esto lo vamos a ver muy seguido si nosotros caminamos por el cauce del río Rima. Vemos edificaciones jóvenes que están prácticamente en el aire. Y no solo por el río Rima, por la imagen del río Rima, que digamos que la gente tiene recursos limitados, sino también lo vamos a poder ver en algo que también está muy en boga en estos momentos, la Costa Verde. Entonces, tenemos que tener también especial cuidado cuando nosotros ubiquemos la estructura, no solo construyamos bien. Como ustedes pueden ver en ambas fotos, las estructuras tienen cimentación, y en este caso estamos hablando de plateas, de zapatas de siquiera unos 2 a más, yo me imagino que son de 2 a 3 metros estas de acá, que por haber sido ubicadas muy cerca, ¿no? De una pendiente, se produjo, en este caso, digamos, puede ser una socavación del río, y en este caso la erosión, producto de digamos, se ha producido algún deslizamiento, lo cual prácticamente hace que las edificaciones ya estén pues con los días contados, que colapsen, jóvenes. Allí ustedes si van a buscar en YouTube, pues van a ver edificaciones que se han caído, ¿no? Edificaciones bien construidas, que tal cual de una pieza se cayeron y pues dejaron de existir, ¿no? Entonces la idea de cimentar una edificación o de ubicarla en una pendiente es que nosotros construyamos una plataforma para que se pueda apoyar, ¿no? De preferencia hagamos una plataforma y luego un terraplén y sobre eso nosotros construyamos la edificación, que no esté muy pegada a una pendiente, para evitar algún deslizamiento, algún fenómeno que se produzca que haga que la estructura colapse. ¿Okay? Entonces, la idea es que nosotros construyamos bien y tengamos, obviamente, ética. A ver, para que se distraigan ustedes, para que despierten, porque me imagino que alguno ya se está quedando dormido. Vamos a ver estas fallas que nosotros podemos observar en infinidad de edificaciones a lo largo de, no solo de Lima, sino de provincias. ¿Qué está mal acá? ¿Qué están viendo aquí? ¿Cuál es el error aquí? Las columnas. Las columnas.
Columnas, ya, ¿qué tienen las columnas? No están La- alineadas. ¿No están qué? Alineadas. No están No hay alineadas. continuidad en las columnas. No hay continuidad, efectivamente, jóvenes. Tenemos que, no solo, digamos, tratamos de expresarnos con propiedad. No hay continuidad en las columnas. ¿Y esto qué ocasiona? Que, pues, que haya un problema estructural aquí, ¿no? Y en efecto esto está registrado, pero no hay continuidad en el elemento estructural, lo cual obviamente si se produce un sismo va a producir esfuerzos innecesarios en esta parte de la viga, haciendo que lo más probable, si esta estructura va a fallar, no, es prácticamente un hecho de que al producirse un sismo, acá existan fisuras entre el elemento estructural, columna, viga que nosotros vemos acá, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es el problema, jóvenes? No hay continuidad en las vigas. También es un elemento, es un problema, pero aquí sí tenemos un problema más grave, porque aquí sí está, en la foto anterior era el muro portante, aquí estamos hablando de pórticos, y no hay continuidad en vigas. ¿Cuál va a ser otro problema también? Producirse un sismo se va a generar esfuerzos grandes en este punto, ocasionando que sea muy probable la aparición de fisuras en elementos estructurales. Y lo que debemos evitar es que justamente nosotros como ingenieros orientar a las personas para que este tipo de cosas no pasen, no se ocasionen. Por desgracia, muchas personas construyen a su criterio y ocasionan después colapsos en sus propiedades, ¿no? De todas maneras, en provincia esto es aún más grave, no como nosotros de acá, que construyen simplemente bajo el criterio que ellos tienen, y el criterio que ellos tienen no es tan bueno. Entonces, nosotros, al tener mayor conocimiento, pues también tenemos la misión, la noble misión de orientarlos, ¿no? Para que eh, no sea la inversión que ellos hacen, no se desperdicie en una edificación derrumbada, ¿no? Entonces, hagamos eso, jóvenes, por favor. Y estos problemas, pues, si hay oportunidad de solucionar, pues solucionemos, ¿no? Por favor. Muchas veces la autoconstrucción ocasiona problemas muy grandes que nosotros tenemos que solucionar después. Acá, esta parte de acá, esta edificación es icónica también, acá en el centro de Lima. ¿Qué ha pasado aquí, jóvenes? ¿Qué saben de esta edificación? También ha sido muy famosa porque ha salido en reportajes de televisión. Jóvenes, ¿aún están ahí? Es muy delgada. Es muy delgada, sí. Pero tiene un nombre, un ¿Esbeltes? nombre esbeltes, école. Es una estructura esbelta. ¿Dónde se ubica esto? Bueno, no sé. Acá ¿de dónde son, jóvenes? Dicho sea de paso, a ver. No sé si estoy bien o estoy mal. ¿De dónde son ustedes? Son 35 alumnos acá. ¿De dónde es la mayoría? ¿Son limeños todos o hay alguno provinciano? ¿Hay algún provinciano aquí? Díganos sin Sí, miedo, ingeniero. jóvenes. Yo soy de Banquino y vivo en Ica. Ahorita estoy en Ica. ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Ica? De Ica. No, está bien. Sí, ¿De qué más? ingeniero. ¿De qué parte más son De Pisco. jóvenes? De Pisco. Ahí golpeó bastante el terremoto, ¿eh? ¿De dónde más son? ¿De qué parte del Perú más son? De dónde proceden? Pisco. El suelo es bien fregado ahí. Hay que tener mucho cuidado. ¿De dónde más son? ¿Qué parte más? No todos son limeños. Jóvenes. Jóvenes. Fu, creo que es un buen momento para llamar lista. A ver, vamos a llamar lista. A ver. Aquí no, aquí C Casa Verde.
Atentos a la lista, por favor. Aquí se Casaverde. No está. Arones González. No está. Barrios Arroyo. Presente, ingeniero. Ok. Berrío Zurita. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes, señorita. Berrocal Guamaní. Presente, ingeniero. Campos Choquehuanca. Presente, ingeniero. Canchari Uscata. Buenas tardes, ingeniero. Presente, Canchari. Buenas tardes, señorita. Castillo Valderrama. Presente, ingeniero. Ok. Chávez Najarro. Presente, ingeniero. Correa Huatuco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Cruz Guamaní. Cruz Guamaní. Cueva Caller. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Espejo Núñez. Presente, ingeniero. Ya. Huamanchú Mojaro. Presente, profesor. Ya. Huamán Natividad. Presente, ingeniero. Ya. Huarcaya Camasca. Presente, ingeniero. Luis Ramírez. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes, joven. Merino Borda. Merino Borda. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, señorita. Nieva Chavarría. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Palacios Orihuela. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Pariona Colos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Porras Gutiérrez. Melanie Isabel. Porras Gutiérrez. Porras Gutiérrez. Quispe Leguía. Presente, ingeniero. Quispe Quinto. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Rojas Guaroto. Rojas Guaroto. Sierra Poluco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Silupú Espinosa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvestre Salinas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Soto Flores. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Takuri Muñiz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Enríquez. Vázquez Enríquez. Vázquez Rodas. Presente. Bien. Vera Julca. Vera Julca. Ok. Vera Orihuela. Vera Orihuela. Vera Julca está. Presente, Vera ingeniero. Orihuela. Sí, presente, ingeniero. Ok. Vilchas Morales. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Jóvenes, está la mayoría. ¿Qué pasó? Pregunto de dónde son, nadie me contesta. ¿O están solo para la lista? ¿Qué pasó? Ingeniero, en el chat hay varios compañeros que han dicho presente. Todos han dicho presente, pero hay algunos. Miren, tengo 37 participantes y 1, 2, 3, 4, 5, 6 compañeros. En principio son 35, hay 37, creo que uno soy yo, y hay 5 compañeros que no contestan, entonces me hace indicar que ustedes están para la lista Ingeniero, nomás. aquí se presenta, solo que por acá hace mucha bulla. Qué raro, joven, cuando llamé yo lista, usted no se le escuchó ni la bulla. A ver, espera, a ver, vamos a ver ya. Aquí se, Casaverde. Presente, ingeniero. Ok. Arones González. Ya. Cruz Guamaní. Presente, ingeniero. Ya. Porras Gutiérrez. Ya. Rojas Guaroto. Ya. Vázquez Enríquez. Vázquez Enríquez. Ingeniero, disculpe, por el chat están diciendo presente. Creo que tienen problemas con su audio. A ver, déjeme ver, por favor. Carlos Cruz. A ver, espere. No, genial. A ver, Carlos Cruz. Cruz está presente.
Porras Gutiérrez. Rojas. Ya, a ver un momento. Rojas Guaroto está. Ya. Aquí sí, Rojas, Cruz, ¿quién más? Nada más. Ya. Listo. El resto, pues, no responde. Dice que me imagino que están para las, no sé, bueno, están pero no están. ¿En qué estaba? Ya, el puente, las estructuras y ya, jóvenes, estábamos en ¿de dónde eran ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde son? ¿De qué parte del Perú son? Ya, una señorita es de Ica, específicamente de Pisco. ¿De qué más? ¿De qué otra parte son ustedes? ¿De dónde son? ¿De dónde provienen? Uno. Puno, su madre, qué rico frío. El suelo es muy, muy complejo ahí, alrededor del lago Titicaca, ¿sí? A ver, ¿de dónde más? Ingeniero, soy de Huancayo. Huancayo, ay, eso también hace frío, sí. Muy bien. Listo, el resto que pucha, somos pocos provincianos acá. ¿El resto de dónde es, jóvenes? ¿De dónde son ustedes? De Lima, ingeniero. Pero mi Todos papá son. es de Apurímac. Son, entonces deben conocer a mi viejo. Yo nací en Abancay. Bueno, muy bien, jóvenes. La idea es que el Perú tiene una ventaja y que para nosotros es indispensable, que tiene una gran variedad de suelos, de acuerdo a la zona geográfica donde nos encontremos. En la franja costera nosotros vamos a tener suelos arenosos, ¿no? En la sierra tenemos entre arcilla y grava, hay bastante variedad, ¿no? de suelo que nosotros podemos encontrar. Y en la selva predominan bastante las arcillas, ¿no? Entonces, los estudios de mecánica de suelo se tienen que hacer donde se realiza la construcción. Son puntuales, donde se ubique, en las costas, sierra, selva, frente a un río, qué sé yo, frente al mar. Entonces, más adelante vamos a ver qué tipo de método de exploración es recomendable de acuerdo al suelo o a la zona geográfica donde nos encontremos, ¿no? Si la mayoría es de Lima, pues tenemos que entender que la franja costera predominan las arenas, jóvenes. En Lima hay una parte donde hay un conglomerado, que esto es grava, que es un suelo muy competente, ¿no? Y hay zonas, por ejemplo, Santa Anita, Surco, donde tenemos, pues, predominancia de suelos finos, ¿no? Donde, claro, todo el mundo piensa, bueno, voy a encontrar grava rapidito, muy, muy profundo, y cuando uno hace una exploración, pues, encuentra todo lo contrario, ¿no? Entonces, es muy importante que de acuerdo a la zona geográfica donde nos encontremos nosotros, realicemos un estudio de mecánica de suelos de manera correcta. Jóvenes, ¿cuál era el problema de esta edificación? La esbeltez. La esbeltez. ¿Qué es la esbeltez? Dicho sea de paso. Cuando la estructura es, se podría decir que es muy delgada. ¿Y qué más? Es delgada y qué más. Y alta. Sí, perfecto. Como las modelos, delgadas y altas. Este es el problema de esta estructura. Jóvenes, esta estructura existe. Y hay un elemento adicional. Por desgracia, nos enfrentamos también a la idiosincrasia de que todo el mundo piensa que el arquitecto sabe. Cuando nos preguntaron al arquitecto, le dijeron, bueno, ¿cuál es el problema, señor arquitecto? Porque incluso lo entrevistaron en la televisión. Bueno, el problema aquí es que, bueno, no hay espacio de circulación, aquí falta una escalera para evacuación, y también es alta, ¿no? Bueno, esa es la apreciación que es un arquitecto acá. Pero nosotros como ingenieros sabemos que esas estructuras son, bueno, bombas de tiempo. El problema es la esbeltez. ¿Qué es la esbeltez? Que una estructura sea delgada y sea alta. ¿Qué implica esto, jóvenes? Los sismos puede venir en esta dirección, ¿no? Pero si viene en esta dirección, jóvenes, la verdad que esta estructura pues se va a caer como si fuera un castillo de naipes. Y todavía para empeorar la cosa,
aquí le han puesto un ambanito, acá, como pueden ver hay una ventanita, ¿no? Como para que la gente, como para entre rayos de sol, para que haya ventilación. Entonces son cositas que nosotros como ingenieros debemos evitar, ¿no? Obviamente esto ha sido diseñado, ha sido firmado, la licencia, todo esto ha sido hecho por ingenieros que obviamente no tienen mucha ética. Entonces, esto es lo que ocasiona, si nosotros hay un sismo que se genere en esta dirección, esta estructura obviamente va a colapsar, ¿no? Imagínense, ni siquiera hay irregularidad de apoyos acá. Entonces, estamos en una bomba de tiempo. Y adicionalmente, acá se presenta otro problema. ¿Qué es lo que pueden apreciar aquí? ¿Qué es esto de acá? Esto que estoy señalando con el cursor, jóvenes. El fierro de las columnas están expuestas. Están expuestas como si quisieran construir también otro piso más. Bingo, señorita. Ese es el detalle. Aquí pensaban clavarle un par de pesitos más ahí como para aprovechar los aires. Entonces, estas son estructuras problemáticas que nosotros también vamos a tener que, bueno, en algún momento pedirán solución, no sé, pues alguien, lo que han recomendado es que haya alguna demolición. Como ustedes pueden ver aquí incluso ahí están no solo las mechas, ¿no? Como se conoce en el argot de ingeniería, que sirve, que se deja ahí para que esta estructura se pueda seguir encimando, o sea, para que se construyan más pisos. Entonces, acá nosotros tenemos un problema que debemos solucionar. Entonces, cuando la estructura es muy esbelta y se produce un sismo en la dirección donde tiene menor longitud, en la dirección perpendicular a donde tiene menor longitud, puede ocasionar el colapso de estructuras. Por desgracia, jóvenes, esto lo podemos ver en un montón de sitios, principalmente ¿qué es esto de acá? ¿Alguien conoce esta edificación de aquí? ¿Alguien ha visto? A ver, los limeños, los que son de Lima. ¿Alguien conoce esta edificación? Famosa, grande, inmensa y muy importante. El Revalía Captegui. ¿Qué? ¿Perdón? Es el Hospital Rebagliati, en efecto, señorita. Y es un hospital de nivel 4. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no saben qué tienes, por decir en Huancayo, te derivan a este hospital, a Lima. Si aquí no sabes lo que tienes, si aquí no detectan qué enfermedad tienes, pues considérate muerto, jóvenes. No hay mejor hospital que este en este país. El Almenara y otro hospital más que son de nivel 4. Son hospitales muy importantes y son hospitales donde principalmente se tienen mayores de edad. Y es un hospital que tiene 14 pisos y si más no me equivoco el departamento o cardiología se encuentra en el piso 12. Jóvenes, imagínense si viene un sismo en esta dirección. Imagínense qué podría ocasionar en este hospital que tiene esta geometría. Es un hospital obviamente ya que tiene construido hace muchísimo tiempo, ¿no? Que tiene la ventaja de estar apoyado sobre el conglomerado de Lima. La grava de Lima es un buen terreno, pero aquí el problema es la geometría, la esbeltez, como hemos visto en la estructura de la avenida Bancay, que es la que vimos anteriormente, ¿no? Que si hay un sismo en esta dirección, pues puede ocasionar muchísimos problemas. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que, pues, evitar este tipo de construcciones, ¿no? Tenemos que evitarlas, porque el hecho de que nosotros tengamos una estructura alta, de la naturaleza, pueden hacer que colapse. Estamos en el caso de un molino de viento que, al no estar debidamente cimentada, simplemente colapsó, simplemente se desplomó y pues ocasiona que una estructura que tiene un costo muy elevado, pues simplemente ya no sirva, jóvenes. Ese es el detalle, que nuestro trabajo dependen estructuras que pues tienen un costo. A ver, la señorita que es de Pisco, ¿se acuerda de esta estructura de acá? Me imagino que sí, o no. O alguien se acuerda, alguien que haya viajado bastante al sur. Creo que esa conexión está cerca de Cañete. No. Estos son los puentes gemelos que habían en Ica, saliendo de Chincha, camino a Cañete. No eran los puentes gemelos que, bueno, no importa el gobierno en el que los hicieron.
Lo importante es que este puente lo diseñaron ingenieros, lo construyeron ingenieros y lo supervisaron ingenieros. Era un puente gemelo de ida y de vuelta, aparentemente bien construido, aparentemente muy bien hecho. Es parte de la Panamericana Sur, que es una vía altamente transitada, jóvenes, y cuya estructura fue supervisada por los ingenieros del Ministerio de Transportes, los que para la mayoría de nosotros son muy buenos profesionales, ¿no? Pero, sin embargo, en algún momento pasó un camión que está un poquito cargado y produjo esto. Uno de los puentes colapsó por el peso. Como ustedes pueden ver, son estructuras que tienen que ser muy bien construidas, porque no solo tienen que estar sometidas a las cargas que se produce el tráfico. ¿Qué más produce el tráfico sobre una vía, además de la carga que transmite? Ustedes han ido todos en bus, jóvenes. ¿Qué más se transmite al tráfico, además de la carga? La carga viva. La carga viva. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más transmite el vehículo al pavimento, por decir? O a la vía por donde está transita. ¿Qué más creen? ¿Vibraciones? Vibración. En efecto, este también tiene que ser diseñado para soportar no solo la carga, sino la vibración. Sin embargo, acá simplemente pasó el camión y se tumbó. Entonces, esto es lo que ocasionó. Entonces, yo también me preguntaba, bueno, ¿esto tendrá algún efecto? Este arco debe tener algún efecto estructural. Sin embargo, era algo estético, jóvenes. Tenías una viga de la extensión, que era a lo largo del puente, en arco, con estos parantes que, como ustedes pueden ver, jóvenes, eran solamente estéticos. Ni siquiera estos estaban amarrados a esta viga. Como ustedes pueden ver acá, simplemente acá había una mecha que conectaba esta especie de soporte con esta viga. Entonces, son estructuras que nosotros debemos evitar. Son estructuras que deben ser bien construidas y, sin embargo, han colapsado por la falla de ingenieros. Y la socavación, esto hablando ya de estructuras que están sobre el cauce de un río o interactuando con un río, también es importante. Este puente es un puente del centro de Lima, ya le voy a dejar de tarea, a ver, googleen para que vean qué puente es, donde se ha producido también socavación. Este puente está cimentado sobre el suelo gravoso, sobre el conglomerado de Lima, el suelo que tiene mejores características geotécnicas. Sin embargo, jóvenes, se produjo una socavación aquí debido al aumento del caudal producto del Niño Costero, haciendo que este pilar esté pues prácticamente parte de él esté en el aire. Entonces, esto es lo que, para esto es que debemos diseñar, ¿no? Diseñar una para de la socavación y este cimiento debió estar, esta zapata debió estar profundizada aún más para evitar justamente el efecto que le va a producir la socavación a esta estructura. Entonces, este es el criterio que nosotros debemos tener. Hacer estudios de suelo que eviten que al producirse el colapso del suelo, ¿no? Si es que esto existiera, produzca el colapso de la estructura, ¿no? Debemos evitar de todas maneras, nosotros como ingenieros, estos pequeños detalles, ¿no? Por favor, tengamos que tener ética y debemos saber que, bueno, nosotros como ingenieros jóvenes podemos edificar en cualquier superficie sin que haya ningún problema, teniendo obviamente las precauciones del caso, apoyando a las personas que están bajo nuestra supervisión y haciendo uso de todos los elementos tecnológicos del que nosotros dispongamos para poder construir. ¿Ok? Nosotros vamos a poder, por ejemplo, construir diversos tipos de edificaciones. Esto, por ejemplo, es un edificio en Chile, ¿no? Donde obviamente se tiene que cimentar adecuadamente, tiene que estar cimentado a una profundidad adecuada para que tanto el sismo como el viento no le produzcan fisuras a esta parte de acá, que es donde se va a generar los mayores esfuerzos. Entonces, son estructuras que también tienen que tener un adecuado estudio de suelos, un adecuado diseño de cimentaciones para que no haya problemas de asentamiento, porque esto sea por carga, o algún efecto generado por el sismo. ¿Qué ensayos vamos a ver este ciclo, jóvenes? Vamos a ver, vamos a tener 4 sesiones de laboratorio. En nuestro primer ensayo, en nuestra primera sesión vamos a realizar 3 ensayos. El ensayo de contenido de humedad, gravedad específica y el peso volumétrico a suelo cohesivo.
¿Qué quiere decir? Vamos a saber qué cantidad de agua tiene el suelo y vamos a determinar su densidad. Esto es muy importante para caracterizar eso, la densidad es muy importante en el desarrollo de estudios de mecánica de suelos. En nuestra segunda sesión de laboratorio vamos a realizar la granulometría por tamizado y por sedimentación. Este es un ensayo que es necesario para poder clasificar las muestras. Nuestro tercer laboratorio son los límites de Atterberg, que nos va a servir para determinar la plasticidad de un suelo. Tanto el ensayo de límites como el ensayo de granulometría nos va a permitir clasificar las muestras de suelos, ¿no? Y nuestra cuarta sesión de laboratorio va a ser el Proctor modificado, que nos va a servir para determinar la compactación de un suelo. Esto ya viendo los trabajos de construcción de carreteras, por ejemplo, lo que quieren llevar lo que quiere ser ingeniero de transporte, pues este es un ensayo que van a tener que ver hasta la saciedad, jóvenes. Entonces, estos son los ensayos que nosotros vamos a determinar, que vamos a aprender en este ciclo. Si es que, bueno, esto ya está terminando, por favor, la próxima clase no se olviden de leer sus notas de geología, que vamos a tomar el examen de entrada. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna duda? Jóvenes. Jóvenes, hasta aquí. Dígame. Bueno, una consulta. En una de las PPTs, usted habló sobre las calicatas. Bueno, las calicatas, ¿hasta qué profundidad se debe construir una? Bueno, ¿a qué profundidad? Mire, ese es el tema de nuestra siguiente clase. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Las calicatas es un método de exploración, es uno de los métodos de exploración más usados. ¿Qué profundidad depende? A ver, un momento, déjeme compartir esto. A ver. ¿Qué profundidad debe tener? Bueno, jóvenes, a ver, adelantándonos a la clase de la semana que viene. La profundidad depende de la edificación que yo voy a construir, ¿no? Supongamos si yo tengo una edificación de 2 pisos, qué sé yo, por norma, ¿no? Porque todos los estudios de suelo están normados o regidos por la norma de 0,50 de suelos y cimentaciones que vamos a ver en suelos 2. Los que son curiosos puedan irlo leyendo. Esto lo podemos descargar del internet, o si no lo podemos pasar por el aula virtual. Ya déjenme ver cómo lo podemos hacer asequible para todos ustedes. Tienen que ser, por norma, por ejemplo, la norma nos indica que la profundidad mínima de una calicata son 3 metros, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá debe ser de una profundidad no menor a 3 metros. Pero, ¿qué pasa, jóvenes? Que muchas veces, como ustedes saben, los desarrollos inmobiliarios se dan de esta manera. Tenemos los pisos de departamentos y tenemos los sótanos, ¿no? ¿Para qué se usarán estos sótanos? Creo que usualmente los usan para estacionamiento. En efecto, señorita, eso es correcto. Lo usan por lo general para estacionamiento. Entonces, acá si yo quisiera hacer una calicata, no va a ser obviamente de 3 metros, que 3 metros es prácticamente la distancia o la altura desde el nivel del suelo natural hasta el piso del primer sótano. Yo tengo que hacer una calicata mucho más profunda, porque las calicatas los realizamos para como método de exploración de un estudio de mecánica de suelos. ¿Cuál es la finalidad de un estudio de mecánica de suelos? Es explorar el subsuelo bajo el nivel de cimentación, bajo el nivel de cimentación. Entonces yo tengo que hacer mis exploraciones para determinar o analizar el subsuelo bajo el nivel de cimentación, ¿no? Entonces es que no hay una profundidad. La norma sí nos indica la profundidad mínima, que debe ser 3 metros, ¿no? Para estudios de edificación. Para estudios de pavimentación, por ejemplo, la norma C010 de pavimentos urbanos nos indica que debe ser 1,50 m, ¿no? Pero eso es para pavimentos. Para edificaciones debe ser mínimo 3 y máximo, bueno, ya dependiendo de la profundidad y la calidad del terreno que se va a hacer, ¿no? Eso ya lo vamos a explicar en la siguiente clase, ¿no? No se preocupen por eso. La siguiente clase estamos viendo método de exploración geotécnica, donde vamos a ver qué es un SPT, qué es una calicata, una perforación diamantina y estudio geofísico. ¿Ok, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, y la fecha del primer laboratorio, ¿cuánto sería? Es la cuarta semana, cuarta, quinta semana, si más no me equivoco. Déjeme coordinar eso. Estoy viendo lo que es la programación de todas las clases, desde la clase de todo el semestre. Ahí yo les voy a pasar cuándo va a ser los laboratorios y las prácticas, ya para que no haya problemas de que no se les avisó, de que no sabía, etcétera. Entonces, esto va a ser, a ver, de acá 2 o 3 semanas, si más no me equivoco. Déjeme cuadrarlo yo de fechas y yo les voy informando. Ya, gracias, ingeniero. ¿Ya? Tengan en cuenta, jóvenes, que esto ya, el laboratorio, la sesión de laboratorio ya va a ser en video, o sea, no es que lo vamos a desarrollar en algún lugar, ¿no? Entonces, es limitante de esa manera, pero no hay otra forma de continuar los ciclos académicos, jóvenes. Pues es eso.